Vamos a hablar acerca de la fe. La fe es algo que comienza con algo muy pequeño, pero no debe quedarse así. Algunos dicen, mire, tenga fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Sí, al principio sí, es de esa manera. Pero la Biblia dice que la fe, aunque comienza como algo muy pequeño, como una semilla, así también llega a ser la más grande de las hortalizas. Entonces, no debe quedarse nuestra fe pequeña, sino que debe llegar a ser fe extra grande. Así se llama la enseñanza de este día. Romanos capítulo 4, versos 20 y 21, dice así: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Note que uno se fortalece en la fe. Dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, precioso Señor, que nos das la oportunidad de poder venir delante de ti para escuchar, para meditar en tu palabra, precioso Dios. Señor, como una familia que se sienta a la mesa para ser alimentada, Señor, así nosotros nos sentamos hoy, precioso Señor, en un sentido figurado a la mesa para recibir el alimento que es tu palabra, Señor. Ayúdanos, precioso Dios, a recibir por medio de tu Espíritu Santo esa vida que tú das a través de tu palabra, precioso Dios. Alimenta nuestras almas, nuestros corazones, precioso Dios, sean fortalecidos con las promesas, Señor, escritas en tu palabra, bendito Dios, y que podamos recibir estos principios por los cuales nosotros podamos regir nuestras vidas y así vivir, Señor, siempre gozosos, siempre en paz, siempre con esperanza en ti, precioso Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. El reino de Dios, mis hermanos, nosotros sabemos que es un reino espiritual, no es un reino político, eso lo hemos hablado muchas veces acá, no tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con Dios actuando en nuestras vidas, es espiritual. Y como humanos tenemos la tendencia a complicar la vida espiritual y nos cuesta a nosotros creer en las cosas que no se ven. Y en más de alguna ocasión hemos hablado de que las cosas que no se ven suelen ser mucho más reales que las cosas que se ven. Porque aún lo que nosotros vivimos en este tiempo, mis hermanos, es algo que simplemente va a pasar. Es algo que hoy existe, pero que mañana no estará más. Aún nuestras propias vidas humanas un día van a dejar de existir. Están por un tiempo nada más y eso se va a terminar. Pero el reino de Dios es un reino espiritual que tiene que ver más con lo eterno que con lo temporal. Dios nos ayuda a vivir confiados en este tiempo. Dios nos da paz en medio de cualquier circunstancia. Dios nos ayuda a permanecer con gozo a pesar de las situaciones difíciles que nosotros tenemos que enfrentar día a día. Pero, como dije hace un momento, como humanos tenemos la tendencia a complicar las cosas y a creer que realmente hay algo que nosotros hacemos para que entonces funcione lo espiritual. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la fe. No son las obras las que hacen que nosotros tengamos fe, sino que la fe es la que nos mueve a nosotros a hacer ciertas cosas. Pero no es por lo que hacemos, sino más bien es por lo que creemos. Jesús dijo que para poder entrar en el reino deberíamos ser nosotros como niños, hermano. Y ese ejemplo lo ponemos quizá cada vez que hablamos de estas cosas. Un niño, usted le puede decir cualquier cosa y en su mayoría lo va a creer. Usted le puede decir que usted es Superman, hermano, y el niño, mientras está pequeño, lo va a creer. De hecho, algunos dicen que los niños,
para algunos niños su superhéroe es realmente su papá, ¿verdad? Y llegan a pensar de que su papá es grande, tiene toda la sabiduría y su papá puede resolver absolutamente todo, y conforme van creciendo y van perdiendo esa inocencia, entonces van dejando de creer ese tipo de cosas. El problema es cuando nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual dejamos de ser niños. Dejamos de ser niños en la fe, porque hay que dejar de ser niños en la actitud, y eso también lo hemos mencionado acá, que es importante madurar. Pero en nuestra fe, hermano, debemos seguir siendo niños. Ninguno puede heredar el reino de Dios si no se hace como un niño en la manera de creer. Dios es mi Padre, Dios no dejará de ser mi héroe, Dios será siempre mi héroe, será siempre el que me va a resolver lo que yo no puedo resolver. Él será siempre el que está presente en el momento en el que yo lo necesito. Él será siempre el que me levante cuando yo me caiga. Él será siempre el que me abrace cuando yo necesito de un abrazo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Sí, se fija que los jóvenes cuando llegan a cierta edad ya como que no quieren recibir mucho amor de los papás. Es algo que no sucede con todos, pero con algunos sí. Algunos no quieren tener esa, ay, no me abraces delante de mis amigos, o no me beses, o no hagas esto. A veces los muchachos llegan a ese punto. Entonces, eso puede pasar también con nosotros y Dios. Ahora, sin excepción alguna, hermano, nosotros todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores, tenemos en nosotros la naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23, un pasaje muy conocido por todos nosotros, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables, pero Dios nos declara inocentes a nosotros. Es decir, nosotros sabemos que somos pecadores. Nosotros sabemos que hemos cometido muchos errores. El Señor nos perdonó, nos cambió, nos quitó muchas cosas que antes teníamos, pero no dejamos de ser pecadores. Es decir, en nuestra naturaleza está siempre la tendencia a hacer lo que no es correcto. Pero entonces, aún con todo y eso, Dios nos declara a nosotros justos, nos declara justificados, hermano. Nosotros no es que seamos justos por nuestras fuerzas, sino que a través de Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira como si no hubiéramos pecado nunca. Déjelo repito, Dios te mira a ti y a mí, hermano, como si nunca hubiéramos pecado. Por supuesto, nosotros vamos en un proceso y vamos tratando la manera de mejorar. Con eso que nosotros hacemos, hermano, Dios lo sabe todo. Para Dios no hay nada oculto. Pero aún así, nosotros hemos sido justificados no por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Por eso es que nosotros no prendemos velas en ciertas fechas. Por eso es que yo no me vine caminando de rodillas desde ahí de la Pecos para acá, hermano, para ver si Dios me perdonaba los pecados. O sea, yo no tengo que hacer nada porque Dios ya lo hizo por mí. Él ya pagó el precio por mi pecado. Y eso lo hemos explicado en algunas oportunidades acá. Pero mire lo que dice el verso 24. Dice: siendo justificados, ¿por cuánto, hermano? Gratuitamente. O sea, gratis. ¿A quién le gusta lo gratis, hermano? Mire, vivimos en un mundo donde a la gente le encanta lo gratis. De veras. Y yo no estoy diciendo que a mí no, pero lo que estoy diciendo es, a veces nosotros no entendemos que nada es gratis. Y hay gente que quiere, si viene un político, por ejemplo, y les dice: va a haber comida gratis, por eso hay que votar. Y no les explica que nada es gratis. De hecho, ahora estaba escuchando una noticia de un hombre que está corriendo para ser alcalde de Nueva York. Y es uno de estos
políticos que en otros países han ido a, es casi lo mismo, han ido a decirle a la gente que le van a dar algo gratis. Por ejemplo, en Cuba, cuando comenzó la llamada revolución, lo que hacían era que le decían a la gente, gratis, va a ser todo gratis. Y mire el precio que la gente ha tenido que pagar por generaciones. Lo mismo decían en otros países como Venezuela y han terminado así. Ahora viene este hombre y dice, todo va a ser gratis, el transporte va a ser gratis. Y la gente está, eso me gusta porque es gratis. Eso me encanta porque es gratuito. Entonces, al ser humano nos gusta lo gratis sin entender realmente que nada es gratis. Ahora, en el caso de la salvación, hermano, para nosotros es gratis. Pero Cristo pagó un precio muy grande. ¿Por qué? Porque a la larga nada es gratis. Alguien tiene que pagar por lo que tú no estás pagando. Alguien va a tener que pagar, las generaciones van a tener que pagar, qué sé yo, hermano. Alguien va a tener que hacer algo para que lo que tú obtienes lo puedas obtener. Y en el caso de la salvación, Cristo derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo no tuviéramos que hacer nada. Yo no tengo que ganarme la salvación. Lo único que tengo que hacer es creer que Él es poderoso para perdonarme, para limpiarme, para transformarme, y así es como funciona. Yo solo tengo que creer, hermano. Yo solo tengo que confiar. Entonces, siendo justificados gratuitamente de verdad, porque cuando Dios dice que es gratis, hermano. No trae así como agenda escondida por aquí, te doy gratis, pero realmente lo que estoy buscando es esto de ti. Nosotros hemos recibido la salvación de manera gratuita, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, alguien paga la cuenta. Alguien paga por lo que nosotros deberíamos pagar. Gracia es un favor inmerecido. Somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Qué hizo usted para ser salvo, hermano? ¿Qué hizo? Creer. Es todo. Solo creyó. Usted creyó en el sacrificio de Cristo. Usted creyó en la resurrección de Cristo. Si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Confesamos y hablamos algo, hermano, porque lo hemos creído. Yo creo que Jesús murió, que también resucitó, y yo creo que un día vendrá y estará en esta tierra una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pablo quería ilustrar cómo la justificación es simple. El evangelio es algo profundo, pero es simple. No hay mucho que hacer. Las religiones son complicadas, hermano. Porque el religioso le dice a usted, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Si no haces esto, vas a ver. Y si tú no cumples con estas leyes, entonces no vas a poder alcanzar lo que es la salvación. Entonces el evangelio no, el evangelio es simple. ¿Qué hay que hacer? Hay que creer. Lo hace a través de la vida de Abraham. Pablo quería ilustrar cómo la justificación es simple y lo hace a través de la vida de Abraham. Vea conmigo Romanos 4, 1 al 3. Romanos 4, 1 al 3 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué pues diremos de Abraham? ¿Tiene algo en qué gloriarse él en la carne? ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuál fue la hazaña? Lo hemos hablado aquí en muchas oportunidades. Nosotros vemos personajes en el Antiguo Testamento que hicieron maravillas. Vemos profetas que eran poderosos, hermano. Pero Abraham, siendo el padre de la fe, note que ningún profeta fue padre de la fe de los que nosotros conocemos como profetas que fueron poderosos.
Elías, por ejemplo, no es el padre de la fe, no es llamado el padre de la fe, no es tomado como un ejemplo de cómo un creyente debe entender la salvación. Sin embargo, un hombre que no hizo ninguna maravilla, hermano, un hombre que no hizo ninguna señal, un hombre que no hizo ningún milagro, es determinado por Dios y usado en la Biblia para enseñarnos a nosotros cómo funciona realmente el evangelio. Entonces dice la palabra del Señor que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham tenía, la mayoría de nosotros conocemos esto, 86 años, y Sara, su mujer, tenía 76, cuando Dios les dice a ellos que van a tener un hijo. Note, hermano, si esto se los hubieran profetizado cuando ellos eran jovencitos, pues era fácil de entenderlo. Bueno, sí, todavía hay esperanza, todavía se puede. Si alguien viene, por ejemplo, a veces sucede en las iglesias que hay personas que tienen problemas para tener hijos, y de repente viene alguien y se acerca y le pone la mano en la cabeza y le habla al oído y le dice, Dios te va a dar un hijo. Yo he visto algunas personas que me han testificado que les ha sucedido de esa manera. Pero son personas que no llegan a 30 años, hermano. Entonces, obviamente, empiezan a pensar y dicen, sí, el Señor me va a dar un hijo. Y efectivamente, en algunas oportunidades se ha visto que eso se ha cumplido. Y tienen su hijo y todo, ¿verdad? Pero imagínese usted que venga alguien que ya tiene 76 años y que el esposo tiene 86. Y que venga un predicador y le diga al oído, Dios te va a dar un hijo. Ahí sí, hermano, yo creo que hasta uno estando al lado dice, no, hombre, hermano, no sea así. Sin embargo, viene el Señor y le dice a ellos que van a tener un hijo. Ahora, este hombre sí creyó lo que el Señor le dijo. El Señor le dijo, te voy a dar un hijo. Y la cosa era terrible, porque no solamente él estaba viejo, hermano, sino que aparte de que él estaba viejo, su esposa era estéril. Nunca había tenido hijos. No era como que, bueno, viene otro en camino, ¿verdad? Sino que no tenía hijos, nunca los había tenido. Estaba en lo que se podía en ese tiempo diagnosticada como una mujer estéril que no podía tener hijos. Ahora, veamos 4 características de la fe de Abraham. ¿Por qué Abraham le creyó al Señor, hermano? ¿Qué características tiene la fe de Abraham que nosotros podemos imitar para que aún viendo las cosas tan imposibles para nosotros, hermano? Mire, de eso se trata la fe realmente, de algo que es imposible para mí, pero que Dios tiene el poder para hacerlo. De algo que yo no puedo hacer de manera humana. No habían ni siquiera tratamientos en ese momento. No había absolutamente nada que se pudiera hacer médicamente para que eso pudiera suceder. Y sin embargo, Dios dijo, te voy a demostrar cómo funciona la fe. Si tú crees, yo tengo el poder para hacer las cosas, incluso cuando no hay humanamente ninguna posibilidad de que eso suceda. Entonces, número 1, no se enfocó en sus limitaciones. Verso 19, véalo conmigo, por favor. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya, ¿cómo estaba su cuerpo? Ya como muerto, hermano. O sea, un área de su cuerpo ya se había muerto, hermano. Siendo, dice, casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Sara tampoco cantaba muy bien las rancheras, ¿verdad? Ya su matriz no había ninguna posibilidad de que ella pudiera quedar embarazada. Dios levanta una descendencia a partir de algo que naturalmente era imposible. Ahora, esto es una ilustración
de cómo realmente surge el Evangelio, hermano. Porque el Evangelio, la iglesia de Cristo, nace de qué, hermano? De un cuerpo que muere, que no había posibilidad humana de que alguien, después de estar 3 días en una tumba, se pudiera levantar. Entonces Dios quería demostrar que aunque algo esté muerto, Él tiene el poder para resucitarlo. Ellos estaban vivos físicamente, pero las posibilidades de tener una descendencia, de levantar un pueblo, como Dios se lo estaba prometiendo a Abraham, eran nulas. No había ninguna. Vas a ser un pueblo muy grande. Dice, Señor, pero de un cuerpo que está prácticamente muerto en su área reproductiva, tú vas a levantar una descendencia. De eso se trata, de la muerte, hermano. De la muerte Dios quiere traer vida. Usted y yo estábamos muertos en pecado, y Él nos resucitó a nosotros y nos dio vida cuando nosotros no teníamos ninguna esperanza de vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjese, ilustrando así el Evangelio, podemos verlo también ejemplificado en Lucas capítulo 8, versos 41 al 42. ¿Por qué? Porque humanamente nosotros decimos, mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza, ¿verdad? Cuando alguien está vivo dice, no, pues sí hay esperanza. Por eso les mencionaba, si Abraham hubiera estado joven, pues dice, no, pues hay vida. Y si hay vida, hay esperanza. Pero Dios permite que él llegue hasta esa edad para traer una promesa cuando él no puede hacer nada. Es decir, el Evangelio de eso se trata, de rendirse, de decir, yo por más que quiera no voy a poder, por más que quiero vivir en paz no puedo, en la carne no lo puedo hacer, estoy imposibilitado, por más que quiero tener gozo no puedo, estoy imposibilitado, mi carne no puede, hay muerte en mi carne, hay muerte en mi naturaleza y no lo puedo hacer. Aunque quiera perdonar, no puedo, porque en mi carne no hay el poder para hacerlo. Necesito de la vida sobrenatural de Dios en mi corazón para poder lograr eso que no puedo hacer. Mientras hay vida, hay esperanza. Mire lo que sucedió aquí con Jairo. Lucas capítulo 8, versos 41 y 42 dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Jesús estaba aparentemente ocupado en ese momento, hermano. Y mire cómo el Señor hacía milagros. Y yo siempre digo que el Señor no hace milagros para hacer famoso a nadie, ni para que un evangelista se vuelva superpoderoso, o un apóstol, un pastor. No lo hace para eso. Cuando Dios hace milagros, lo hace con propósito, lo hace con enseñanza. Algo nos quiere mostrar Dios cuando nos deja ver a nosotros un milagro. Entonces, un milagro no es para que nosotros digamos, wow, qué hombre tan ungido, qué mujer tan ungida, qué tremendo lo que Dios hace, y desviemos la mirada de Dios para ponerla en una persona. Eso no es así. El Señor hace un milagro porque quiere dejar una enseñanza. Dios quiere dejar un testimonio para que nosotros podamos predicar a través de lo que Dios ha hecho. Pero note, cuando Jesús va por ahí caminando, de repente aparece Jairo. Y Jairo le dice, Señor, contrario a lo que vimos la semana pasada, este sí le dice, entra en mi casa. Señor, quiero que entres en mi casa, porque tengo una hija que está a punto de morirse. Y Jesús, hermano, como él no sufría de ansiedad, mire, Jesús nunca anduvo así, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora? ¿Y cómo le hago aquí? ¿Y cómo le hago allá? Me dio risa mi hermana porque se iba a regresar a Guatemala. Esta semana ella estuvo ya de regreso.
Y me decía, ¿y cuando llegue al aeropuerto qué hago? Y aquí, no, pero me vas a acompañar. Andaba yo a las 3:30 de la mañana en el aeropuerto dejándola, hermano, y llevándola por todo el lugar. Y explicándole a ella, me decía, cuando llegue al aeropuerto, ¿qué hago? Bueno, te vas por aquí, te vas por allá, vas a buscar esto. Y le di toda la explicación. Ella andaba bien afligida. Y después cuando llegó allá, me llama y le digo, ¿cómo te fue? Y me dice, mucho más fácil de lo que yo me imaginé. Claro, le dije, con todo lo que yo te expliqué. Jesús no padecía de eso, hermano. Jesús no andaba así como que alguien llegaba y le decía, ay, mira, mi hija está enferma. Él nos decía, ay, de veras, ¿dónde está? ¿Por dónde me voy? ¿Dónde nos metemos? Ay, preparémonos, vámonos para allá. Vamos a ir a orar en este momento. Jesús, hermano, le decían algo. Yo digo que ha de haber sido bien difícil tener un problema e írselo a contar a Jesús. Porque cuando usted tiene un problema y usted se lo cuenta a alguien, usted espera que esa persona se aflija con usted. Vieras lo que me dice, ¿de veras eso te hicieron? ¿Sí o no? ¿Verdad que usted quisiera eso? Que todo mundo se ponga al lado suyo y todo mundo quiera. ¿Y dónde está? Vamos entre todos y le damos una camorra, porque va a haber, ¿verdad? Y eso quisiéramos nosotros. ¿Usted se imagina contándole sus problemas a Jesús? ¿Qué piensa usted cuando usted le cuenta algo a alguien y la persona ni siquiera? Usted dice, ¿para qué le estoy contando a este? Lo que espero es que se ponga a llorar conmigo. Jesús no, hermano. Jesús llega y le dicen, como él ya sabía lo que iba a hacer, como él ya sabía lo que había más adelante, entonces no se afligía. Cuando usted y yo aprendemos a vivir así, confiados en el Señor, y decimos, Dios está a cargo, mire, vamos a tener menos aflicciones, menos ansiedad, vamos a tener menos tristeza, vamos a tener menos desesperanza. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que nuestra vida está en manos del Señor. Entonces, cuando llega este hombre, llega Jairo y le dice, Señor, mi hija está enferma, Jesús no sale corriendo y se va. Le dice, bueno, está bien, vamos. Y en el camino se atraviesa una señora, hermano, que le toca el borde del manto al Señor. Y usted conoce la historia. Jesús se detiene y dice, alguien me tocó. Y usted se imagina a Jairo tronándose los dedos, Señor, vámonos de aquí. Tengo una hija enferma, se me está muriendo, se está volviendo, el tiempo se está terminando. Mientras hay vida hay esperanza, pero se está terminando la vida de mi hija. Y si se está terminando la vida de mi hija, se está terminando la esperanza. Lo que no entendía Jairo era que dentro del plan de Cristo estaba que este testimonio quedara escrito en la palabra, para que usted y yo hoy pudiéramos escuchar un mensaje que nos dice que Dios actúa a partir de nuestra imposibilidad. Lo que es posible para nosotros, Dios no lo va a hacer, porque eso lo hacemos nosotros. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces Dios nos va a llevar a veces al extremo, hermano, donde nosotros decimos no hay ninguna esperanza humana. Pero yo recuerdo de alguien que no había, que llegó a la cruz y dijeron, qué lástima, él no pudo salvarse a sí mismo, a otro salvó, pero él no pudo. Pero al tercer día se levantó con poder, porque él tiene poder sobre la muerte, él tiene poder sobre lo imposible, hermano. Era imposible que usted y yo nos pudiéramos salvar por nuestros propios méritos. Es más, sigue siendo imposible. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. No hay cerro que yo pueda escalar, hermano. No hay mar que yo pueda meterme a lo profundo para ver si encuentro la salvación y me la gano. No hay nada. Es solamente a través del milagro de la resurrección que el Señor puede hacer algo en nosotros. Y Él quiere, y Él quiso levantar un pueblo, hermano, de un cuerpo que estuvo muerto, de un cuerpo que estaba muerto casi, en un sentido, de dos cuerpos uniéndose, levantaron una nación grande. Esa era una ilustración
de cómo realmente iba a ser el evangelio. De un cuerpo muerto, el Señor hace un milagro y resucita y sale y funda la iglesia, hermano, por medio de la fe, los que hemos creído en Él. Ahora, usted conoce la historia. Jesús realmente llega cuando la esperanza humana se había perdido ya. Mire lo que dice el verso 49. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Se acabó. Ya no hay ninguna esperanza. Se terminó. Había vida. Entonces Jesús podía llegar y sanarla, pero no hay vida más. Ya no hay ninguna esperanza. Ya no se puede hacer nada. Tú y yo tenemos que tomar lo que la palabra de Dios nos dice. No hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar, Dios puede transformar, Dios puede sacar vida de aquello que estaba muerto. Dios tiene la habilidad, tiene el poder para hacerlo, hermano, y tenemos que creerlo. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente empezó a decirle no, hermano, y a veces se va a levantar gente para decirnos que no se puede. Y hay gente que te va a decir: no, eso es imposible, eso no se puede hacer. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Jesús confronta el corazón de Jairo y le da esperanza. Y eso es lo que Dios quiere hacer cada vez que tú te sientas a escuchar la palabra de Dios, cada vez que tú te sientas y abres la Biblia, cada vez que tú lees algo, hermano, y logras entender lo que Dios está diciendo. Lo que trata Dios de hacer es revivir, es animar esa esperanza en el corazón para creer que Dios puede hacer lo imposible. Versos 50 en adelante dice: oyéndolo Jesús le respondió: no temas. Note, él no se fue a reprender a los que le estaban diciendo: no molestes al maestro. Él no se fue a reprenderlos y a decir: hey, dejen de estarle bajando los ánimos a Jairo, sino que se fue a Jairo y le dijo: escúchame a mí, óyeme a mí. No escuches lo que un montón de voces te dicen y que no se puede y que no se va, que eso no es posible y que eso no se va a poder resolver y que ese milagro no lo vas a poder ver. No escuches esas voces, escúchame a mí. Le dice: no temas, cree solamente y será salva. Cree y vas a ver un milagro. Verso 51. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. He aquí la importancia de juntarse con gente de fe. Hermanos, si usted se empieza a juntar con gente que lo desvía, que le dice, mire, el diablo a veces hasta usa gente para, exactamente hacen una fiesta el domingo en la mañana para que usted no venga a la iglesia. De veras. Hay vigilia. No, hombre, le voy a hacer una carne asada a mi sobrino. ¿Puedes venir? El diablo es astuto, hermano. Y a veces nos empezamos a juntar con gente que nos desvía de la fe. Ya estabas creyendo, ya estabas avanzando, ya estabas creciendo, y de repente viene alguien y lo que hace es que te baja los ánimos. Lo que tienes que hacer es escuchar a Jesús. Muchas voces hay allá afuera, y ahora con las redes sociales, hermano, hay muchas más voces. Como dijo alguien por ahí, yo antes tenía solamente 2 influencers, ¿verdad? Papá y mamá. Hoy la gente tiene de 200 para arriba, hermano. Y seguimos, ¿verdad? Porque hasta yo sigo uno que otro por ahí. Gente que habla de la Biblia, ¿verdad? En su mayoría. Pero de verdad, antes nosotros solo escuchábamos a papá y mamá. Por eso es que la cosa era más fácil, ¿verdad? Porque si papá y mamá eran cristianos, pues obviamente influían demasiado en nosotros. Hoy día los jóvenes siguen a un montón de gente, hermano, hasta reggaetoneros, chucos siguen, hombre. Después le explico qué significa esa palabra.
Si no, pregúntele a un guatemalteco, un centroamericano. Pero de verdad, tenemos que tener, nuestro mayor influencer debe ser Cristo Jesús. A Él tenemos que seguir, hermano. A Él tenemos que escuchar. Y Jesús le dijo: tienes que oírme a mí. No escuches estas voces, tienes que oírme a mí. Te conviene, porque si lo haces, entonces vas a ver realmente el milagro. Entonces, júntate con personas que sí van a creer junto contigo, hermano. Yo no estoy diciendo que que te apartes de la gente, porque si puedes ser tú de influencia, si tú eres alguien que puede ser influencia para los demás en cuanto a la espiritualidad, pues hazlo, ¿verdad? Pero si ellos van a influir más en ti, hermano, y vas a terminar el día de Halloween disfrazado de calabaza, pues mejor no, ¿verdad? Digo, aprovecho para pisar un par de callos. No sé de nadie, no vayan a creer que algo vi por ahí. Sí vi, pero no eran de aquí. Verso 52 dice: y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mira, esta gente eran personas que estaban llorando, hermano. Pero a la hora de que Jesús dijo: esto se puede resolver, se pusieron a reírse, a burlarse de él. Y así está el mundo, arruinado, y todavía muchos se atreven a reírse del Señor, a reírse de este mensaje, a reírse de esta esperanza, hermano, que tenemos en Cristo Jesús. Entonces la gente comenzó a burlarse. Los que se burlaron no presenciaron el milagro. Si una persona se burla, no cree en lo que Jesús está haciendo, sencillamente no va a poder ver la mano de Dios en su vida. Y mire lo que dice el verso 54: mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. No se puede ver un milagro si hay incredulidad, y no se puede mantener vivo uno si uno no se alimenta. ¿Cuántos aquí han hecho ayunos prolongados alguna vez? Llega un momento en el que uno, hermano, el cuerpo ya no responde de la misma manera, ¿verdad? Porque uno deja de alimentarse. Bueno, fácil. En lo espiritual es lo mismo. Si Dios te revivió, hay que alimentarse. O sea, Jesús no estuvo pendiente de la alimentación de la muchacha. De ahora en adelante ahí me la dan comida, yo le voy a estar viniendo a traer la comida. Sino dijo: hey, aliméntenla, denle de comer. Entonces, una persona que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, revivió, pero para mantenerse vivo tiene que seguir alimentándose. Si tú quieres vivir la vida cristiana y vivir como una persona que realmente entiende la salvación, dice: yo necesito del alimento espiritual, necesito mantenerme vivo, no puedo volver a las obras muertas que ya el Señor quitó de mi vida. No puedo seguir viviendo como antes vivía, que aunque estaba vivo, al igual que Abraham, pero ya muchas áreas de mi vida ya se habían muerto, pero Él trajo vida por medio de su palabra. Yo la creí y Él trajo resurrección a mí. Entonces tengo que alimentarme para continuar estando vivo. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Una vez que tu esperanza resucita, hay que alimentarla con la palabra, hermano. Mire, esto sirvió, vuelvo y repito, no para que la gente hablara y dijera: wow, qué espectacular, sino porque las resurrecciones que existieron antes de que Jesús resucitara, hermano, iban a dar testimonio, iban a servir para que la gente después creyera. Recuérdense que la resurrección de Jesús no todos lo vieron, no toda la gente vio a Jesús resucitado. Sus discípulos, Él se presentó a sus discípulos. Pero usted se imagina, vamos a suponer, la Biblia no nos lo muestra, pero vamos a suponer que Jairo no vio a Jesús resucitado.
Supongamos que no lo vio. No se sabe si lo vio o no. Pero vamos a suponer que no lo vio. ¿Usted cree que iba a llegar alguien y le iba a decir a Jairo, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de la crucifixión? Sí, lamentable lo que le pasó a Jesús. Resucitó. ¿Usted cree que Jairo iba a dudar en su corazón de que Jesús había resucitado, si él había sido testigo ocular de la resurrección de su propia hija? Entonces así funciona la fe. Cuando yo me miro en el espejo, hermano, y digo, qué bonito soy. Ay, así. No, no es cierto. También que iba, ¿verdad? Cuando yo me miro en el espejo y yo digo, el Señor me resucitó a mí. Si Él me resucitó a mí, yo no he visto a Jesús resucitado. ¿Alguien aquí lo ha visto? Oramos para que ya el Señor se lo lleve. Pues ya lo vio de todas maneras. Yo no lo he visto, pero vi lo que hizo en mí. Perfecto no soy, pero he visto lo que Él ha ido haciendo en mi vida. Lo que antes buscaba en otras cosas, ya no lo necesito más, porque en Él encuentro todo lo que yo necesito. Si Él me dio vida a mí para que yo pueda vivir con gozo, para que yo pueda vivir en paz, si Él ha hecho todo eso, yo no necesito ver a Jesús en este tiempo resucitado para creer que Él resucitó, porque si Él me dio vida a mí, hermano, entonces Él realmente está vivo. Si usted cree que Jesús resucitó, es porque el Señor ha hecho algo en su corazón, ha hecho algo en su vida, porque usted, hermano, nadie daba un centavo por usted ni por mí, pero el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, le dio vida a usted, y eso muestra que Él es real, porque entiendo que yo solamente tuve que creer y Él cambió mi vida, y Él transformó mi corazón, y Él me dio esperanza, y Él me dio todo eso que le acabo de mencionar. Entonces de eso se trata realmente el Evangelio y la fe. Hay un espacio entre la promesa y el cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Es un proceso. Todos nosotros entramos en un proceso, y eso es lo que hay que mantenerse. Número 2, mantuvo expectativas muy altas, hermano. Mire, cuando Dios le prometa algo a usted, no baje la expectativa. Si Dios se lo prometió, créale y camine conforme a lo que Dios le ha dicho. ¿Cómo era el nombre de Abraham antes de que se llamara Abraham, hermano? Se llamaba Abram. Abram significa ¿qué? Abram significa Padre exaltado. Ahora, note esto. Él se llamaba Padre exaltado. Un padre que no tenía ni un hijo. Entonces, yo no sé si ya existía el bullying. Yo digo que sí. Usted se imagina que llegaban con Abraham y le decían, oye Abraham, oye Padre exaltado, ¿y cuántos hijos tienes? Ni uno. Ah, ok. Mire, eso era como que un flaquito, su apellido sea Gordillo, ¿verdad? ¿Cómo es tu apellido, Gordillo? No se nota mucho el asunto. Pero note, hermano, llega él con Dios y Dios le dice, mira, te llamas Padre exaltado, te voy a cambiar el nombre. Yo me imagino que Abraham dijo, por fin, ya me van a dejar de estar viendo raro, porque los vecinos dicen Padre exaltado y yo no tengo ni un hijo. ¿Cuál nombre me vas a poner, Señor? Abraham, padre de multitudes. Y no salimos del problema. Ahora está peor, porque antes Padre exaltado sin un hijo, y ahora Padre de multitudes y todavía sin ningún hijo. Entonces Dios llama las cosas que no son como si fueran.
De eso se trata la fe, de empezar a decir: yo no lo veo todavía con mis ojos, pero si Él habló, Él es fiel. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque creyó, hermano, contra naturaleza. Él lo creyó. Él dijo: aunque no hay posibilidad, aunque humanamente mis habilidades están muertas y las de mi esposa igual están muertas también, pero yo creo a la palabra del Señor. No hay posibilidades de salvarnos a nosotros mismos. Por eso alguien puede burlarse de nosotros si nosotros decimos que somos salvos. No, mire, yo realmente voy para el cielo, y la gente se puede reír porque dice: yo no lo veo que sea lo suficientemente santo como para que diga que ya se ganó el cielo. Pero como no se trata de ganarlo, sino se trata de creer en aquel que puede hacer lo imposible, nosotros podemos salvarnos, no porque tengamos la habilidad de hacerlo, sino porque Él sí tiene el poder de salvarnos a nosotros. Entonces todo lo que se necesita es la fe. Tengamos altas expectativas, hermano. ¿Cuántos aquí son santos? 3. Vamos a aumentar un poquito la fe. ¿Cuántos aquí son santos, hermano? Ya le he explicado yo que la palabra santo no quiere decir que usted ya tiene alas y una aureola, ¿verdad? Sino lo que eso significa es que usted está separado. A mí ya Dios me puso a un lado, hermano. No para hacerme un lado, sino para separarme al lado que yo tengo que estar. Ya el que nos llamó también nos santificó, dice la Biblia. Nos puso debajo de Cristo Jesús. Y cuando Él nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Y al ver a su Hijo nos ve perfectos, nos ve justificados. Dice: hey, alguien pagó por ellos. No hay culpa sobre ellos. Ya no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Yo no estoy pensando a ver si la hago o no la hago, hermano. Mire, ya el Señor lo hizo por mí. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, glorificó a Dios aun cuando no se veía nada. Dice Romanos 4:20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ¿haciendo qué? Dando gloria a Dios. Mientras esperamos, debemos proponer en nuestro corazón alabar a Dios, hermano. Mire, alabe a Dios. Alabe a Dios. No deje de hacer lo que siempre hace en cuanto a lo espiritual se refiere. Siga adorando a Dios. Si usted lee la Biblia cuando se lo propone, siga leyendo la Biblia, aun cuando parece que no debería estarlo haciendo. Si usted lee la Biblia y qué sé yo, se goza, hasta lo comparte en redes sociales para que los demás puedan también recibir lo que usted está recibiendo, lo hace cuando está gozoso, hágalo cuando está triste también. Sígalo compartiendo. Más de alguien va a ser bendecido con eso que usted está siendo bendecido también. Y en medio de la tribulación, hermano, alabe a Dios. Alabe a Dios. Lo que el diablo más quiere es callar su boca, es detenerlo a usted. No quiere que usted se alimente, no quiere que usted reciba, no quiere que usted se fortalezca en la fe. Y la Biblia dice que Abraham se fortalecía en la fe, porque pasaron, hermano, muchos años para el cumplimiento de la promesa. Muchos años él tuvo que esperar. Él tenía que salir de su casa o de su tienda, hermano, y que los vecinos lo vieran y dijeran: oye, que ya no se llama Padre exaltado, ahora se llama Padre de multitudes. Qué risa me da. Y él tenía que posiblemente aguantar todo eso, los burladores que no dejan de existir, hermano, que lo señalaban para decirle: qué tonto, ¿cómo puede ponerse ese nombre? ¿Cómo puede llamarse cristiano? ¿Cómo puede llamarse evangélico? ¿Cómo puede decir que es salvo? Qué risa me da. Lo que no saben es que nosotros caminamos con
con una esperanza bienaventurada, hermano, de que un día los cielos serán abiertos y aparecerá la señal del Hijo de Dios viniendo con poder y con gloria, y lamentablemente los que se han burlado no van a poder disfrutar de ese milagro, pero usted y yo sí, porque hemos creído contra naturaleza. No hay nada en nosotros que nos califique para ser salvos, solamente Cristo Jesús, y en Él nosotros encontramos esa tranquilidad. Hay que adorar a Dios, hay que alabar a Dios. No deje de alabar a Dios. Mire, cuando nosotros estamos aquí, la gente de alabanza no me dejará mentir, a veces se siente el poco deseo de las personas de adorar. Hermano, yo ministré adoración y alabanza por 15 años seguidos, y hubo un tiempo que yo era el único, ¿verdad? El único que dirigía, pues. Y a veces nos aventábamos 3 servicios, hermano. Ya el último servicio, ya los hermanos, grito de le hacía yo, ¿verdad? Porque ya no tenía garganta. Yo sé, yo he experimentado lo que es que la gente tenga ganas y que la gente no tenga ganas. Y mire, y es como que uno estuviera empujando algo bien pesado, y no, y ahí es donde uno tiene que descansar y decir: Señor, el que hace las cosas eres tú y no yo. Pero se siente, se puede percibir. Yo que predico sé cuando el pueblo está dispuesto y cuando no. Cuando vino acongojado, cuando vino así como que no puedo determinar quién, pero se siente. Se siente. Hagamos un esfuerzo. La alabanza es un sacrificio. Le decía a los hermanos que hace poco que hay un canto que dice: yo vine a buscar fuego del altar, ¿verdad? No sé si alguien lo ha oído. Se han burlado mucho de esa canción, han hecho un montón de chistes con esa canción, pero la canción realmente está mal hecha, porque al altar no se viene a buscar, se viene a dar. Ay, yo vengo a buscar a ver si el Señor me levanta el ánimo. No, yo vengo a adorar, y que Él haga lo que Él quiera conmigo. Si Él quiere soltar fuego, que suelte fuego, pero mi intención no es venir a ver qué Dios me da, sino a ver qué yo le traigo al Señor. Y si lo que traigo es una congoja, esa voy a tirar a sus pies, y voy a levantar mis manos y voy a adorar a Dios y voy a exaltarlo porque Él es digno, y adoro al Señor mientras espero. Y esa es una demostración de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan para darle. Dele adoración al Señor. Falló, no se quede. Mire, cuando Caín falló, andaba así como acongojado porque no había hecho las cosas de manera correcta, y el Señor no había recibido su sacrificio, ¿verdad? Su ofrenda, pues no hizo sacrificio. Y la respuesta del Señor fue: el pecado está a la puerta, pero tú te puedes enseñorear de eso. O sea, lo que le estaba diciendo es: fallaste en esto, pero si tú te entristeces y te envuelves en eso, hay otro pecado que te está esperando en la puerta y se va a querer enseñorear de ti. Pero tú puedes levantarte hoy y decir: voy a salir de esta tristeza y voy a seguir adelante, porque confío no en mis fuerzas, sino en que el Señor es poderoso para limpiarme de todo pecado, que tengo a Cristo como abogado delante del Padre, y que su sangre preciosa tiene el poder para limpiarme a mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dentro de todo eso, hermano, debemos adorar al Señor. Nuestra alabanza es mucho más agradable a Dios cuando le damos, la acompañamos de la fe. No nos volvamos religiosos. Ay, voy a adorar, voy a gritar, voy a hacer esto para ver si Dios hace. No, lo hacemos porque Él es digno, porque Él es maravilloso, y porque nuestra confianza está puesta en Él. Número 4, depositó en Dios toda su ansiedad, hermano. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo
lo que había prometido. La duda cansa, pero la fe refresca, hermano. La fe nos refresca. No importa lo que te digan tus circunstancias, no importa lo que te diga tu propia carne, importa lo que Dios ha dicho. Y debes someterte siempre al más grande, y el más grande sigue siendo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Abraham, su fe fue perfecta, hermano. ¿Qué dice usted? ¿La fe de Abraham fue perfecta? No fue perfecta. Fue grande. Creyó. O sea, el hombre tiene tiene lo suyo. Por algo tiene el título del padre de la fe. No fue perfecta. Y yo más creo que más bien no fue tanto que él fallara en su fe, sino que su carne en un momento le ganó. Porque llegó la esposa y le dijo: oye, pues no se ve nada claro aquí, ¿verdad? A la que le falló fue a la esposa un poco. Y le dijo: pues ahí está la criada. Y Abraham la vio y dijo: no, pues sí. Así sí revivo, dijo. Mire ahí, para eso no estaba muerto el ingrato. Y él dijo: está bien, voy a hacerlo. Y usted conoce la consecuencia, que hasta el día de hoy el pleito continúa, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que los hombres determinados como hombres de fe en el Antiguo Testamento, sus errores están registrados en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban bajo la ley. Algunos de ellos, aunque él no estaba bajo la ley, pero los del Antiguo Testamento, sus errores se les cuentan ahí. Pero en el Nuevo ya no se habla de eso. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar: y bueno, ya ven, Abraham anduvo de pícaro ahí con Agar, y usted sabe cómo es el asunto. No hay nada de eso, hermano. Cuando usted lee sobre Abraham, lo que se resalta es que fue un hombre de fe. Cuando se habla de David, no se habla de los errores que cometió, sino se habla de las cosas buenas que en fe emprendieron. ¿Por qué? Porque en Cristo hay una vida nueva, hay una vida diferente. Dios no se enfoca en tus errores, Dios se enfoca en lo que ha hecho en tu vida y en la obra que comenzó y que está perfeccionando por medio del Espíritu Santo. Es tiempo de sacudirse del pasado, es tiempo de decir: esto yo ya no. La gente se puede acordar, los demás pueden hablar de eso, yo me enfoco en lo que Dios ha hecho en mi vida. Si es cierto, estuve muerto, pero ahora tengo vida en Cristo Jesús. Si es cierto, practiqué obras que pertenecían a la muerte, pero ahora tengo vida nueva en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermano, no se mencionan los errores de estos hombres? Porque fueron justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mire, estar en paz con Dios es tener paz en nuestros corazones. La clave está en creer en la resurrección, hermano. La hija de Jairo resucitó. Lázaro salió de la tumba después de 4 días. Sara dio a luz a los 90 años siendo estéril. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si algo está muerto, es un buen escenario para que la gloria de Dios se manifieste, para que los milagros de Dios se manifiesten en la vida, hermano. Pablo dijo en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Abraham estaba casi muerto. No había manera en que él pudiera reproducir una generación, una nación. Y Dios
hizo el milagro. No hay manera en que nosotros en la carne podamos levantar una generación de fe o podamos transmitir fe, hermano, pero es por medio de la vida de Cristo en nosotros, su Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que ahora nos da vida a nosotros. Lo crean los demás o no lo crean, hermano, Dios nos ha dado vida a cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor.